Entonces, en el norte se da muy claramente con Vidaurri, que es Santiago Vidaurri, es el cacique del noreste en México, con unas ideas liberales y en un momento dado punto fundamental de la lucha liberal en la Reforma. Después se retrae. Pero con el mismo Vidaurri, Juárez tiene problemas desde mucho antes de su llegada al norte, a Saltillo, en 1862, en enero de 62. Vidaurri desde 1856, sin el aval del Congreso ni de la presidencia, diríamos en el norte, por sus pistolas, anexa Coahuila, que después la Constitución de 57 oficializa. Pero desde entonces ya este cacicazgo regional está enfrentándose a un gobierno central debilitado y que propicia el fortalecimiento de estos cacicazgos, que por otro lado tiene mucho poder económico por la frontera. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, somos frontera desde 1848. Antes la frontera nos quedaba como a 600, 700, 800 kilómetros al norte. Pero de pronto en 48 somos frontera. Y la cercanía con Estados Unidos da una serie de problemas, pero también una serie de ventajas. La ventaja de conseguir, por ejemplo, armamento, que esa es una de las partes fuertes de la participación de los norestenses en la guerra de la intervención. Porque ahí hay un asunto tecnológico. Vidaurri y los norteños consiguen armas de repetición, que les dan una ventaja enorme a los republicanos sobre los franceses. No solamente dan una gran capacidad de fuego, sino que tienen la enorme ventaja que se pueden disparar pecho-tierra. Entonces, los franceses mínimo tenían que hincarse para cargar por la boca los fusiles, pues dando un blanco perfecto. Y eso es donde se inserta el norte, el noreste, principalmente en la historia de México. Antes habíamos sido una periferia un tanto olvidada, pintada de amarillo, tierra de apaches, etcétera, etcétera, que mucho lo era, pero no teníamos esa articulación. Juárez era un mestizo instruido, ya no era un indígena. Y sin embargo, para los que están alrededor, siempre lo van a decir, bueno, y él, ¿no? El indio Juárez. Entonces, este hombre oaxaqueño, ¿cómo le hace para vincularse a estos norteños, con sus guardias nacionales, para combatir a los indios llamados bárbaros? Y yo creo que es el gran negociador y la gran capacidad para actuar conforme a las coyunturas. En 62 Juárez llega a Saltillo. Saltillo es una ciudad resentida desde 56 porque Vidaurri desaparece el estado de Coahuila y lo anexa a Nuevo León. Una de las pocas zonas que mantiene su carácter, digamos, coahuilense es Saltillo y la región. Y Juárez llega el 9 de enero y el 10 de febrero va a Monterrey. Ahí rompe con Vidaurri por la cuestión de los impuestos, que también tuvo problemas con terrazas. Regresa a Saltillo y se apresura el 26 de febrero de ese mismo año, es decir, 2 semanas después, a desanexar Coahuila de Nuevo León y recobrar la soberanía de Coahuila. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Y por qué sí lo hace en ese momento?
Yo creo que por esa capacidad de aprovechar las coyunturas. Hay una intención de asegurar el poco espacio que está controlando. Y Saltillo es su plataforma de seguridad, pero sabe manejar y sabe negociar. Lo que es interesante es que estamos acostumbrados a pensar este conflicto como un conflicto entre los liberales, ¿no? Que quieren modernizar a la sociedad, que quieren deshacerse de lo que llamaban el lastre, ¿no? Del legado colonial, y los conservadores que quieren conservar, ¿no? La religión católica, el lugar de la iglesia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, aquí es una zona conflictiva donde todos son liberales, ¿no? Entonces, los pleitos, digamos, el pleito con Vidaurri y el pleito con Terrazas que no se desarrolla, digamos, queda claro cómo conquistó a los coahuilenses, pero ¿cómo se construyen estas relaciones? La que, digamos, truena, yo creo que ahí es una de las grandes rupturas de Juárez es esa. Así es. Pero con Terrazas sí se resuelven las tensiones. Yo creo que el terreno era propicio para Juárez. Estamos en el norte, en una sociedad, si no laica, muchísimo menos apegada a las normas religiosas, con muy poca presencia de sacerdotes, con un poder limitado de los sacerdotes en ciertas áreas. Entonces, el norte es una sociedad más moderna en muchos sentidos, por la cercanía de Estados Unidos, por el alejamiento mismo, era terreno propicio para que germinara la semilla liberal. El conservadurismo en el norte es prácticamente inexistente si repasamos la historia. Ahora, esta es una época terriblemente difícil, es una época que llama la atención, independientemente del heroísmo, etcétera, del triunfo final del liberalismo, es una época en que se llevan a cabo una serie de experimentos políticos que son bastante desafortunados. No tenemos intento de racionalizar la administración mientras se centraliza el poder con Santana, tenemos esta constitución que se supone, digamos, va a inaugurar la modernidad y provoca 10 años de guerra, tenemos una intervención extranjera y tenemos este experimento monárquico en el cual quienes participan en él piensan que van a zanjar los problemas y que también fracasa de manera estrepitosa, ¿no? Con este fusilamiento de Maximiliano por un lado, de sus generales por el otro, en el Cerro de las Campanas. Y sin embargo, los hombres políticos llama la atención, digamos, no solo Juárez, lo hábiles que son. O sea, realmente creo que esta descripción que hace Luis González de que son hombres que parecían gigantes es bastante adecuada. ¿De dónde salen estos hombres? ¿Cómo explican ustedes yo diría, el alto nivel del político decimonónico que ahora aparte añoramos, creo, de manera bastante pronunciada? Yo creo que en mucho, ¿no? El problema, yo creo que central que no se ha enfocado, por ejemplo, en el caso particular de Juárez es, aparte de este mito que se construyó, también hay el otro mito que trata de destruirlo, decirle que no era tan brillante como la historia nos los ha presentado, ¿no? Pero yo he seguido un poco una fase de Juárez que poca gente la ha enfocado, que es cómo se formó Juárez y qué leía Juárez, ¿sí? En la Biblioteca Burgoa, que está en la ciudad de Oaxaca, existe la Biblioteca Juárez, ¿sí? Y una cosa que me llama mucho la atención es que el 30 o 40% son de libros sobre derecho.